El día de hoy, Zarpa se permite informar a todos sus clientes y aliados estratégicos que nos han acompañado y apoyado en nuestro emprendimiento como aerolínea, que suspendemos todos nuestros vuelos a partir del 6 y 10 de enero del 2023 a los destinos de Curazao y Aruba respectivamente. Esta es una muy difícil decisión por parte de Zarpa, que se encuentra soportada en un entorno económico difícil, caracterizado por la alta inflación y la volatilidad en la devaluación de la moneda, el alto costo de los combustibles y los servicios inherentes a la aviación. Lo anterior también por una competencia comercial de bajas tarifas y una significativa disminución en el número de pasajeros, lo que hacen inviable nuestra permanencia en el mercado. Nos sentimos parte de Aruba, ya que por más de 10 años Aruba no tenía ninguna conectividad directa con Medellín. Sostuvimos por 2 años todo el proyecto de la aerolínea por la pandemia y las pérdidas que llevó a aperturar una nueva ruta y una conectividad directa. Y hoy lamentamos tener que retirarnos. Siempre nuestro propósito y sueño fue conectar directo todo el Caribe con Colombia, pero hoy no nos es posible competir con unos precios tan bajos en los tiquetes y con un nivel de ocupación de menos del 42%. Hacemos hoy un alto en el camino, haciendo uso de las regulaciones que nos permiten mantener durante un año nuestro permiso de operación para repensar y reestructurarnos en esta línea de negocio. Confiamos en su comprensión y nos comprometemos a trabajar por el futuro de todos nuestros pasajeros, a los que tuvimos el placer de servir, de todos nuestros aliados y proveedores que con su apoyo lo hicieron posible, y de toda la familia Zarpa, que con su compromiso nos permiten surcar los cielos y enfrentar con esperanza los retos que vivimos. No, no es una competencia desleal, porque es un mercado abierto para todas las aerolíneas y para todas las empresas. Lo que a nosotros nos hace inviable es ahora los precios de los tiquetes y el bajo nivel de ocupación que tenemos. Pero siempre hemos contado con todo el apoyo de la comunidad de Aruba y con todas las personas que apoyaron el proyecto desde un inicio. Nosotros como Zarpa desde el inicio de la aerolínea nunca le hemos incumplido ni nunca cancelamos un vuelo, así tuviéramos baja ocupación. Iniciamos con una ocupación aproximadamente de 300 pasajeros. La fuimos creciendo y ahora podemos tener un nivel de crecimiento casi de un 70%. Ahora nos obligamos para cumplir con la sostenibilidad también de nuestra empresa y guardar los empleados y toda la trayectoria que ha tenido Zarpa durante 40 años, nos obliga a suspender la operación de esta conectividad. Como lo menciono en el comunicado, no es un cierre, es una suspensión. Nosotros tenemos un año por Aeronáutica Civil para querer y volver a reaperturar la ruta, lo que en este momento por las condiciones actuales no lo podemos realizar.